No puede haber algo más relajante como hacer senderismo o ir de campamento. O todo lo contrario. Los encuentros peligrosos o aterradores pueden ser tantos o más frecuentes que si te quedas en la ciudad. Esta noche tomen su mejor tienda de campaña, hagamos una fogata y pasemos la noche en medio del oscuro bosque mientras les cuento unas historias. En 2007, yo era estudiante de primer año de universidad y mi hermano, Martín, todavía estaba en el bachillerato. Teníamos 2 hermanos mucho más pequeños y en ese momento iban a la primaria. Mis padres tomaron un crucero para celebrar su 20º aniversario de bodas ese año, así que mi hermano y yo nos ofrecimos voluntariamente a cuidar a mis hermanos menores, Cole y Charlotte. El mejor amigo de mi hermano, Christian, se quedó con nosotros mientras mis padres no estaban y nos ayudó a planear actividades divertidas para mis hermanos menores. Una idea que les entusiasmó mucho fue organizar un campamento, porque mi familia nunca había sido de hacer muchas actividades al aire libre. Sus ojos se iluminaron ante la perspectiva de cocinar nuestra cena sobre una fogata y pescar en el arroyo. Como era el inicio de verano, tuvimos la gran suerte de tener un clima cálido, pero no demasiado caliente, y un hermoso cielo despejado para poder mirar las estrellas. Finalmente, empacamos y nos preparamos para el largo viaje a las montañas. Llegamos al campamento antes de que anocheciera, y Cole y Charlotte nos ayudaron a armar la casa de campaña. No había otras personas en el camping, lo cual era inusual para esta época del año. Una vez que terminamos la cena, mis hermanos estaban listos para dormir, así que Martín, Christian y yo nos quedamos despiertos un poco más para platicar un poco y preparar las actividades del día siguiente. De pronto, una furgoneta Astro blanca se detuvo en el camping justo al lado de nuestra tienda. Había muchísimo espacio donde estar, pero eligió estacionarse junto al lado de nosotros. «Oh, bueno, al menos ahora tenemos compañía», dijo Christian. Y pues gritó un rápido «Hola» al nuevo vecino, pero no hubo respuesta. Me sentí incómodo, casi de inmediato, pero decidí olvidarlo y seguí preparando las cañas de pescar y guardando la comida para ahuyentar a los osos y otros animales salvajes. Durante la siguiente hora más o menos, las cosas empezaron a ponerse raras. El hombre estacionado a nuestro lado salió de su camioneta y se sentó en la mesa de picnic y encendió solo un pequeño fuego. A través de nuestro intenso fuego pude ver que nos estaba mirando fijamente. Su fuego se apagó completamente varios minutos después y siguió sentado allí. Yo pude sentir cómo nos miraba fijamente, pero no lograba ver su cara. Estaba completamente sentado ahí, respirando. Christian y Martin notaron que yo estaba inquieto y se dieron cuenta de lo espeluznante que se estaba volviendo la situación. Martin susurró: «¿Por qué ese hombre respira así de fuerte? Ya no me siento seguro». Le dije a Christian y a Martín que me iba a quedar despierto porque no confiaba en ese tipo. Tan pronto como se fueron a sus tiendas, el hombre se levantó de la mesa de picnic y se dirigió hacia nosotros. Grité: «¿Hola?». No hubo respuesta. Finalmente, en un momento de pánico, les pedí que empacáramos y nos fuéramos a casa inmediatamente. Christian y Martín salieron de sus tiendas y vieron la figura del hombre que estaba parado ahí mirándonos, respirando con fuerza. Tratamos de mantenernos lo más calmados y tranquilos posible mientras organizábamos todo para no alarmar a Cole y Charlotte. Finalmente, aventamos todo en la cajuela y nos alejamos sin mirar atrás. Antes de salir del lugar,
Pregunté si podíamos ir a la zona de registro del hospedaje para ver qué diablos estaba pasando y averiguar si sabían algo más. ¿Quién era ese tipo? Pero para mi sorpresa, no había nadie más registrado en ese camping aquella noche. La historia no termina ahí. Unos 6 meses después, estaba en mi segundo año de universidad, cuando nos enteramos que una excursionista local desapareció en el condado donde habíamos acampado. Ella solo estaba haciendo algo tan normal como pasear a su perro y de pronto desapareció. Lamentablemente, fue encontrada varios meses después asesinada en una furgoneta Astro blanca. Cuando los medios de comunicación finalmente publicaron las fotos de la camioneta y la cara del hombre, supe al instante que era él. Después, recibí una llamada de mi hermano y su amigo y ellos también lo reconocieron. Nos enteramos de que no había sido su primer asesinato. Varios años después fue conocido como el asesino en serie del Bosque Nacional. Me volví un campista increíblemente cauteloso a partir de ese encuentro. Pensar que pudimos haber sido nosotros o mis hermanos menores me provoca pesadillas hasta el día de hoy. Recientemente tuvimos una reunión, Cristian Martín y yo, y hablamos de lo que nos pasó hace más de 10 años. Es increíble. Todos recordamos los detalles tal y como sucedió. Todo vive en nuestra memoria para siempre. Soy de Finlandia, y es ahí donde ocurrieron estas cosas que estoy a punto de describir. Esto fue hace algunos años, antes de la era de smartphone con GPS. Era al final del verano y 2 amigos y yo estábamos acampando en el norte, en Laponia. La temporada de mosquitos había terminado y el clima se estaba enfriando con anticipación ese otoño. Los 3 habíamos empacado comida y equipo para una caminata de 10 días. Habíamos dejado el auto en el estacionamiento del centro de visitantes. Esto ocurrió dentro de las instalaciones del Parque Nacional de Uro Kekkonen, un tramo silvestre de 2.500 kilómetros cuadrados cerca de la frontera rusa. El terreno allí varía enormemente, desde planicies sin árboles y lugares semimontañosos hasta densos bosques de abetos, pinos y abedules. Hay también muchos pantanos. No es raro ver renos y algunas noches pueden escuchar lobos a lo lejos. Puedes encontrarte con un oso o un glotón en este lugar, pero normalmente evitan a las personas. La mayoría de las veces acampamos en una tienda de campaña, pero algunas noches usamos refugios y simples chozas proporcionadas a los viajeros de forma gratuita. El viaje había durado 5 días. Estábamos tan lejos de cualquier tipo de civilización, realmente en el medio de la nada. De verdad que no hay nada allí. No hay pueblos, ciudades o industrias. El lugar es un parque nacional silvestre. Ocasionalmente se podían ver otros excursionistas en la distancia, y muy rara vez te encontrarás cara a cara con alguien. Así que en medio de nuestro viaje, acampamos en un pequeño claro, un bosque que se extendía a nuestro alrededor por una distancia considerable en todas las direcciones. Ya era de noche. Habíamos comido nuestra cena y los 3 estábamos apretujados en nuestra única tienda. Era un poco estrecha, pero cabíamos. Nos turnábamos para cargarla durante las caminatas. Intercambiábamos chistes y humor burdo en la oscuridad, como los veinteañeros que éramos, a punto de dormir en nuestros sacos de dormir. Cuando nos acostamos empezamos a escuchar voces y maquinaria. Dada nuestra ubicación, esto era increíblemente extraño. Acampamos en una tienda de campaña porque no había cabañas cerca. Quizás había otro campamento en algún lugar cerca de nosotros.
No podíamos entender lo que decían, pero era una voz humana, sin duda alguna. Pero no podía explicar realmente el sonido de la maquinaria pesada. Sonaba como una excavadora o un tanque, algo grande, potente y no muy lejos. Combinado con el sonido de la conversación, pensamos en un sitio de construcción, pero a esta hora de la noche, en una reserva natural protegida y despoblada. Era algo muy extraño. Salimos de nuestra tienda para investigar. Hacía frío y estaba muy oscuro. La fogata tenía algunas brasas aún encendidas y sacamos nuestras linternas. El sonido venía claramente del norte, tal vez a medio kilómetro de distancia. Pensamos que la construcción podría estar detrás de la pequeña colina a cierta distancia, pero no veíamos luces ni nada. Todavía no podíamos entender lo que decían. La voz que hablaba era monótona y era imposible distinguir incluso en qué idioma se estaba hablando. Sin embargo, sonaba como una persona hablando. Tal vez conozcan sobre el espeluznante fenómeno de oír una voz humana a través de la estática. Tal vez hayas usado un secador de pelo y estés seguro de que alguien está hablando a través del ruido, pero es tu cerebro tratando de interpretar el zumbido constante. Tal vez fue algo así. Es difícil de explicar. El sonido como el de una máquina continuó. No era fuerte, pero podías distinguir el potente motor, a veces acelerando o añadiendo potencia, a veces en reposo. Mis dos amigos decidieron ir a averiguar lo que estaba pasando. Nos pusimos la ropa de abrigo y botas, y yo me senté al lado del fuego, moribundo, añadiendo más leña. Me iba a quedar en el campamento mientras mis amigos iban a ver esta misteriosa construcción en el medio de la nada en el bosque de Laponia. Así que allí me senté. Los chicos sacaron sus mapas, tomaron una brújula y se fueron. Podía escucharlos atravesar el bosque y ver la luz de sus linternas. Los extraños sonidos continuaron sin cambio. Pasaron 15 minutos, luego tal vez 30, luego casi una hora. Era extraño, a juzgar por el volumen del sonido que deberían haber llegado, haberlo comprobado y haber vuelto ya. Añadí más leña al fuego e intenté entender lo que decía la persona que hablaba, pero era demasiado débil e incomprensible. Los chicos habían estado fuera durante más de 2 horas. Me imaginé que se habían quedado a tomar un café con los de la construcción o algo así. Entonces, el sonido se detuvo. Simplemente terminó. Súbitamente, el sonido del motor y la voz se apagaron. Hubo mucho silencio. Esperé otros 30 minutos, muy preocupado ahora de que algo hubiera pasado, que tal vez mis amigos se habrían perdido. ¿Debería ir a intentar encontrarlos? Grité sus nombres varias veces y avivé el fuego a lo grande. Me asusté muchísimo cuando de repente vi las linternas de mis amigos. Porque parecían tener prisa al regresar. Los chicos volvieron al campamento sin aliento. Me lo contaron así. Habían seguido el sonido más allá de la pequeña colina en la distancia. No había nada allí y parecía que no se acercaban a la fuente del ruido. Tenían que detenerse de vez en cuando y escuchar atentamente para poder caminar hacia él. Caminaron así por un tiempo y luego se dieron cuenta de que no se acercaban más a la fuente. Los sonidos no cambiaron de volumen en absoluto. Decidieron ir un poco más lejos, varias veces, cuando de repente el sonido se detuvo como si alguien presionara un botón en una grabación. Se dieron cuenta de que habían estado haciendo esto durante mucho tiempo.
Estaban en medio del oscuro bosque, solos. Se dieron la vuelta y comenzaron a regresar a paso veloz. Finalmente, vieron mi enorme fogata desde la cima de la colina y encontraron el camino de regreso. Lo extraño es que creímos que el sonido se detenía en diferentes momentos. Se había ido hacia 2 horas y media en total. Dijeron que los sonidos se detuvieron alrededor de 1 hora y 15 minutos después de que se fueron, y luego comenzaron a regresar inmediatamente. El viaje de regreso tomó un poco más tiempo, y aunque mantuvieron un buen ritmo, aparentemente se desviaron un poco. Para mí, el sonido se detuvo a las 2 horas, solo 30 minutos antes de que regresaran. No pudimos dormir esa noche. No pasó nada más durante ese viaje y nunca averiguamos de qué se trataba el extraño ruido de construcción. Cuando volvimos al centro de visitantes del parque unos 5 días después, preguntamos por ahí si alguien sabía algo, pero nadie tenía noticias de ninguna construcción en curso de toda la zona del Parque Nacional. Este hecho me ha molestado e inquietado desde entonces. Hace unos años, unos amigos y yo decidimos subir una ruta de senderismo para beber y reír durante el Halloween. Esto fue alrededor del 2015. El lugar al que fuimos fue el Parque del Rancho Murphy en Whittier, California. Está en un suburbio a las orillas de la ciudad. En la entrada del parque hay una área boscosa y estábamos sentados en las bancas que conducen a múltiples senderos. Estos se encuentran a unos 30 metros de la entrada del parque que conduce a una calle residencial. Mientras estábamos sentados escuchamos a un búho ulular, pero no nos sonó normal. Casi sonaba como un humano. Mientras hablábamos y bebíamos, empezamos incluso a bromear al respecto, y parecía hacerse más fuerte y más cercano, cuando unos 5 minutos después, desde algún lugar, un hombre apareció, caminando por el parque entre las bancas. El hombre medía alrededor de 1,75 m y vestía de negro y usaba capa. Lo que nos resultó extraño es que mientras caminaba no había zancadas ni rebotes en sus pasos. Sus hombros y su cuerpo casi parecían estacionarios y como si estuviera flotando a unos centímetros del suelo. Sus pies no golpeaban la tierra en absoluto, o eso parecía. Mientras caminaba, los sonidos del búho eran mucho más fuertes que antes y mucho más cercanos. Se sentía casi como si estuviera justo detrás de nosotros, desafiándonos a mirarlo. Cuando decidimos salir corriendo, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. No había sonido, ni luz, ni nada, y el hombre se volvió hacia nosotros y nos miró a todos como si nos estuviera mirando a los ojos, individualmente pero al mismo tiempo. Estaba tan pálido como una sábana y tenía ojos de un azul amarillento que eran penetrantes y casi brillantes. Tan oscuro como estaba podíamos verlos, además de su cabeza calva. Después de lo que nos pareció una eternidad, aunque fueron solo unos segundos, giró la cabeza y caminó, o se deslizó más bien directamente hacia los senderos, y el ruido de la lechuza se escuchó nuevamente y parecía que lo seguía. De pronto, en un segundo, ya no estaba en ninguna parte. En ese preciso momento, todos corrimos hacia nuestros autos y arrancamos de inmediato. Ninguno de nosotros ha vuelto desde que nos sucedió esto en las colinas. Realmente no podría decir si la persona en cuestión era siquiera un ser humano. Un amigo nuestro trató de hablar con él para preguntarle qué estaba haciendo, porque yo no me hubiera atrevido nunca a hacerlo,
estaba lleno de miedo. Simplemente ignoró el llamado y se alejó. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pude haber presenciado esa noche? Mi esposo y yo fuimos de campamento por primera vez a Arizona como parte de nuestro viaje hasta el oeste del país. Había elegido un lugar realmente bonito, en una montaña con hermosas vistas, junto a un acantilado y en un lugar muy aislado. Estamos hablando de unos 30 kilómetros de caminos de grava dentro de un bosque nacional. Así que llegamos e instalamos nuestra tienda de campaña. Caminamos un poco y tomamos fotos de los alrededores. Vimos algunos coches estacionados alrededor de 2 tiendas y decidimos parar para hablar con ellos porque habíamos escuchado que esa noche habría una fuerte tormenta. Eran 4 tipos de Arizona que dijeron que no nos preocupáramos y que la tormenta no iba a ser tan terrible en esa zona. Esa era toda la información que necesitábamos para quedarnos. Más tarde, mientras caminábamos un poco más allá del campamento, vimos a una mujer con su perro y otra señora mayor. Sonreímos, la saludamos y seguimos caminando un poco más dentro del bosque. Debido a la tormenta, éramos en total solamente 7 u 8 campistas. Vimos el atardecer cuando regresamos a nuestro campamento. Nos aseguramos de que nuestro coche estuviera a pocos metros y nos metimos en la tienda cuando se puso muy oscuro. No había estrellas esa noche por las nubes de la tormenta y aún no había empezado a llover. Así que decidimos intentar dormir para que cuando llegara la tormenta ya estuviéramos dormidos. Era una noche con mucho viento, así que era difícil dormir, pero finalmente lo logramos. A las 10:30 de la noche, me despertó el sonido de un fuerte trueno y la lluvia pegando en la tienda de campaña. Me asusté un poco, porque hay muchas inundaciones súbitas en la zona y no quería ser arrastrada hacia el acantilado. A las 12 de la madrugada me volví a despertar. Esta vez, porque escuché algo pesado golpear el costado de nuestra tienda, como si alguien hubiera estado golpeando nuestra tienda y deslizando algo extraño. Abrí los ojos y no pude ver nada. Estaba completamente oscuro. No había ninguna luz en absoluto. El sonido continuó durante un par de minutos y en ese momento ya estaba aterrorizada. De repente, escuché pasos al lado de la tienda. Eran lentos, pero constantes. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Empecé a pensar seriamente en que probablemente iba a morir. Mi corazón latió tan rápido que estoy segura de lo que estaba ahí afuera pudo oírlo. Entonces, eso que estaba ahí afuera dejó salir un profundo suspiro justo en el lado opuesto de la tienda. Pensé que era un oso y me di cuenta de que tenía que enfrentarme a esto. Así que en una llamada desesperada por los poderes de lectura de la mente de mi marido, apreté su mano repetidamente y se despertó. Pero en vez de leer mi mente me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me aprietas la mano? Justo cuando dijo eso, los pasos se detuvieron. Así que después de un tiempo logré salir de mi estado de shock y por fin pude contarle a mi esposo todo lo que estaba sucediendo. Concluimos que seguramente era un animal o algo así. Nada de qué preocuparse. Pero lo que fuera que hubiera golpeado nuestra tienda, siguió haciéndolo de vez en cuando. Nos convencimos de que solo eran ramas cayendo de los árboles y tratamos de dormir de nuevo. Solo teníamos que sobrevivir una noche y luego podríamos reírnos de todo. Pasaron un par de minutos cuando de repente la tienda se derrumbó del lado de mi marido, justo debajo de su cabeza. El susurro, que se sentía como si algo estuviese empujando la tienda hacia abajo,
Sentí que mi corazón se hundía instantáneamente. Me asusté, creyendo que era un oso que se había sentado en su cabeza, pero él decidió empujar hacia atrás y escuchamos de nuevo el ya conocido ruido de algo que se desliza fuera de la tienda. Entonces, nos percatamos de que estuvo nevando y que el ruido que oíamos golpear nuestra carpa era hielo denso que caía de los árboles. Nuestra tienda estaba cubierta de hielo y mi marido empujó la tienda desde dentro para que cayera el hielo por completo. Aún empeñados en pasar la noche ahí y un poco aliviados de que solo era hielo y no un oso, intentamos dormir y llegar al amanecer. Seguimos con una pequeña linterna que mi marido por suerte trajo consigo para calmarnos un poco. Las cosas empezaron a parecer normales de nuevo. Ambos cerramos los ojos. En este momento ya eran las 3 de la mañana. Ni siquiera habían transcurrido 30 minutos después de dormirnos de nuevo. Mi peor pesadilla ocurrió de la nada. Escuchamos a una mujer gritar. La escuchamos decir claramente: «¿Qué carajo? ¡Oh, Dios mío, qué carajo!», seguido por otras palabras que no eran fáciles de entender y que sonaban algo así como «¡Ayuda!». La forma en que gritaba no sonaba a enfada. Sonaba como terror puro y una sensación inminente de pánico. Mi marido y yo estábamos anonadados mirándonos al uno al otro. Rápidamente apagué la luz y entré en pánico. Me pregunté qué deberíamos hacer porque no entendíamos qué pasaba. Mientras intentábamos decidir qué hacer, en los siguientes minutos la escuchamos gritar nuevamente. Pero esta vez ella gritaba: «¡No! ¡No!», mientras escuchábamos un auto que se alejaba a toda velocidad. Para ese momento, yo ya no podía dejar de llorar. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Ahora todo estaba en silencio, a excepción de la lluvia helada que golpeaba nuestra carpa. Definitivamente sonaba como si la mujer no estuviera dentro del coche, pero más bien como si estuviera gritando desesperadamente tras él o rogándonos ser lastimada. Y este fue el momento crucial, porque podía soportar el mal tiempo, podía sacar al posible oso de mi casa de campaña, incluso podía soportar el hielo que caía sobre nuestras cabezas en uno de los estados más calurosos de Estados Unidos. Pero una cosa que no puedo y no podré soportar jamás es una persona gritando en medio del oscuro bosque a las 3 de la mañana. Tomamos la decisión de salir de allí e incluso consideramos dejar nuestra casa de campaña y salir corriendo. Pero en lugar de eso, tratamos de mantenernos sentados. Tomamos nuestros objetos de valor y los colocamos en el auto. Frenéticamente recogimos nuestras cosas y nos quedamos juntos mientras nos dirigíamos a nuestro coche. Cerré la puerta y mantuve las luces apagadas por un rato, asustada de atraer a cualquier visitante no deseado. Y mientras mi marido regresó para traer la tienda de campaña, arranqué el auto y llamé al 911. Les conté lo que había escuchado y nuestra ubicación. Lo único que me dijeron fue que enviarían a alguien al campamento para asegurarse de que todo estuviera bien. Lo cierto es que estábamos en medio de la nada y que les iba a tomar más de 1 hora llegar. Sin mencionar que la tormenta dejó esos caminos de grava en unas condiciones bastante terribles. Así que mi marido y yo empezamos a conducir como a las 3:30 de la mañana. Mientras salíamos del campamento, mi esposo notó un último detalle extraño que se me quedó grabado. Los 4 tipos con los que habíamos hablado antes se habían ido. Ya no estaba ninguno de sus autos, pero sí sus tiendas de campaña. Algo los asustó tanto que los hizo salir de ahí a toda prisa. Unos minutos después de haber tomado la carretera,
se me ocurrió que tal vez lo que caminaba junto a mi tienda no era un animal, sino una persona acechando a la chica del perro que vimos más temprano. No estoy segura de lo que pasó en esa montaña esa noche, pero espero que todos hayan salido de allí bien. Así que espero que sea lo que sea que haya estado merodeando alrededor de nuestro campamento esa noche, aterrorizándonos a todos. Nunca jamás nos volvamos a encontrar. Cuando estaba en el tercer año de la universidad, fui de campamento con 4 amigos al Parque Estatal Bald Eagle en Pensilvania. Habíamos reservado un camping que estaba bastante alejado, muy profundo en el parque, en lo alto de una de las montañas y muy lejos de los otros campings. Estaba al final de un estrecho camino de terracería, tal vez de unos 20 metros de largo, que se desviaba del camino principal, que creo que también era la terracería. No había nada al final del pequeño camino excepto nuestro campamento. Nos estacionamos en la entrada del parque y pasamos el día caminando hasta el campamento y luego explorando los alrededores. Más tarde, hicimos una fogata, preparamos la cena y nos fuimos a dormir. No mucho tiempo después, descubrimos que uno de los chicos con nosotros roncaba sumamente fuerte. De verdad, los ronquidos lograban mover la tienda de campaña. Después de probablemente media hora más o menos, el resto de nosotros dejó de intentar dormir. Salimos de la tienda y dejamos a nuestro ruidoso amigo roncando. Una amiga mía era DJ de la estación de radio de la escuela y tenía un programa nocturno. Creo que salía entre la medianoche y las 2 de la mañana. Como no podíamos dormir, nos fuimos a la carretera principal, donde la recepción era mejor y podíamos escuchar la radio sin ronquidos. Cuando llegamos a la calle, nos detuvimos en un círculo amplio cerca de la entrada de nuestro camping. Mientras estábamos allí, una camioneta negra con las luces apagadas apareció en el bosque y nos pasó muy lentamente. No estaba identificada. No era un guardabosques. Escuchamos la radio durante media hora o 45 minutos después de que pasó la camioneta, e incluso llamamos para saludar a mi amiga. Finalmente decidimos volver a dormir. Una de las chicas se fue al bosque a hacer algunas cosas mientras que yo volví a la tienda que compartía con ella y me metí en mi sleeping bag. Después de un par de minutos, la escuché moverse entre las hojas hacia la tienda, viniendo desde mi lado derecho. Al mismo tiempo, también escuché el confundible ruido de llantas en el suelo. Me levanté y miré por la pequeña ventana de la tienda. No nos habíamos molestado en poner el mosquitero, ya que era una noche muy clara y con luna radiante, por lo que podía verlo todo. Observé a mi amiga volver corriendo a la tienda y agacharse detrás de ella justo cuando la camioneta negra entró en nuestro campamento todavía con las luces apagadas. Luego, apagó el motor y se detuvo allí. Nuestro amigo seguía roncando. Yo tenía un pequeño cuchillo en mi tienda y sé que mis otros 2 amigos tenían al menos uno en la suya, pero no teníamos otras armas. Ni pistolas ni aerosoles para osos, así que solo observamos. Como dije, se trataba de una noche clara y podía ver bien la camioneta. Estaba a unos 6 metros de mi tienda, pero no podía ver quién estaba dentro o cuánta gente había dentro. Nada parecía moverse dentro de la camioneta. Todavía recuerdo el sonido metálico del ruido al enfriarse el motor. Sinceramente, en ese punto no tenía ni idea de cuánto tiempo la había estado viendo. Mi amiga se había agachado detrás de nuestra tienda y pude oír por su respiración que estaba aterrorizada, pero ninguna de las dos dijo una sola palabra.
Sentí como si hubiera pasado mucho tiempo. Tuvieron que ser al menos 10 minutos, pero pudo haber sido media hora o más. Seguíamos a la espera de que algo pasara. No pasó nada. Finalmente la camioneta arrancó de nuevo. Luego retrocedió por el largo y angosto camino de terracería, pero nunca encendió las luces. Escuché que regresaban en la dirección en donde vino inicialmente, y eso fue todo. Mi amiga irrumpió dentro de la tienda un segundo después. Todos estábamos conversando. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Pero nuestro amigo aún estaba dormido. Finalmente nos fuimos a dormir, hicimos las maletas y salimos por la mañana como habíamos planeado. Comprobamos que en ese parque nacional no tenían ninguna camioneta negra sin distintivos y que no había ningún guardabosques que hubiera venido a revisar nuestro campamento durante la noche. Buenas noches, mis escuchas nocturnos. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado las historias. Ahora que es época de vacaciones, si están considerando acampar, por favor vayan con cuidado. Si eres nuevo, nueva por aquí, bienvenido y bienvenida. No olviden suscribirse y poner la campana para tener notificación del nuevo video cada semana. Gracias por formar parte de esta comunidad. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.